Siendo un gran economista y a un gran tipo, que es Fausto Espotorno. ¿Cómo estás, Fausto, querido? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Fausto. No, de nada. Muy amable. Bueno, en primer término quiero conocer tu mirada en relación al porcentaje de inflación que se conoció en el día de ayer, un 13.2%. Sí, a ver, el dato resultó positivo. Sí. Más o menos dio un poco mejor de lo esperado, o por lo menos lo que habíamos medido nosotros, pero también eso en parte se dio por otro efecto que para mí es relativamente positivo, y es que cuando uno mira lo que dio el índice de precios a lo largo de los diferentes regiones, Sí. uno ve bastante variabilidad en el índice de inflación. Así como dio 13,2, pero dio 15% de Gran Buenos Aires y dio, creo que 11 de La Pampa. Sí. Perdón, el resto Acá de la fue del Pampa, ¿no? 13.7%, Fausto, en Fue la el provincia de Neuquén. 13,7. Bueno, acá ahí no fue tanto la diferencia, pero hubo regiones más volátiles, ¿no? O con más diferencia. Y eso demuestra que en realidad el mecanismo, o lo que está mostrando es el mecanismo de baja de la inflación. O sea, subir los precios que suben todo rápido, Sí. cuando hay que bajarla está más difícil. Y eso hace que diferentes comerciantes, diferentes cadenas de distribución, diferentes esquemas de distribución comercial tengan diferentes forma de aproximar ese ajuste, Sí. ¿no? Algunos dicen, bueno, vamos a subir el precio igual, a ver si compensamos la caída de las ventas. Obviamente eso no funciona mucho tiempo. Otros quedan atrasados y tienen que ajustar precios, entonces vuelven para atrás con los aumentos, siguen aumentando, o porque no habían aumentado antes. Y eso es lo que explica esta variabilidad. Pero en el fondo está mostrando que está agotando el proceso de suba de precios, porque cuando venís con inflación corriendo, sube todo, más o menos sube todo igual, Sí. entre las regiones. Puede ser que los bienes suban primero, después suban los servicios por forma de ajuste, pero no se ve esta dispersión de aumentos, ¿no? En los mismos rubros. O sea, porque una cosa es que tenga dispersión de aumentos en diferentes rubros, pero por cómo se da, otra cosa es que tenga dispersión de aumentos de los mismos productos en diferentes regiones. Exactamente, exactamente. Ahora, esta tendencia a la baja, ¿considerás que va a continuar en el mes de marzo? Porque algunos colegas tuyos precisamente destacan que va a haber un leve incremento en torno a la inflación. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? ¿Tenemos un delay? A ver, Fausto, ¿estás ahí? ¿Se cortó la comunicación? ¿O está en línea? ¿Se cortó? Bueno, dale, ahí vamos. Seguramente lo han llamado nuevamente. Y bueno, él comentaba precisamente que es muy positivo, ¿sí? En torno al plano inflacionario, la disminución al 13%. Bueno, venimos un 20.6 en el mes de enero, ¿no es cierto? Y bueno, la consulta que le hacía recién, que no sé si la escuchó o no, bueno, tenía que ver con que algunos economistas lo que están analizando es que la inflación de marzo va a dar un poquito a la suba, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la pregunta que quedó latente y vamos a ver si podemos retomar el contacto telefónico con Fausto. Hay otras preguntas también que tenemos para hacerle, si es que podemos retomar este contacto telefónico, que tiene que ver con la apertura de las importaciones con respecto a alimentos y medicamentos. ¿Sí? Ahí lo tenemos nuevamente al aire. Fausto, ¿me recibís bien? Ahí está, sí, ahí sí. Ahí está, buenísimo. Y se te escucha mucho mejor a vos también. Yo no sé si escuchaste la Claro. pregunta. No llegué a escuchar así, sobre si en marzo venía bajando la inflación. No, claro, porque digo, en realidad hay algunos colegas tuyos que estiman que en marzo va a haber un leve incremento inflacionario y yo quería conocer tu análisis. Sí, mira, lo que vamos a ver en marzo posiblemente es que lo que es la inflación núcleo Sí. empiece a verse una baja, o sea, continúe viéndose una baja en la inflación núcleo, pero lo que es la inflación total hay que ver, porque hay muchos rubros que son estacionales que suben en marzo, Claro, exacto. y muchos rubros que son regulados que suben en marzo. Entonces, por ahí
tenés algo porque se yo hace yo en febrero, y es que la inflación total no baje tanto, pero el núcleo sí. O se mantenga en la inflación total, ¿no? Entiendo. Pero con una baja en la inflación núcleo. Bien, bien. Ahora, con respecto al tema de la apertura de las importaciones de alimentos y de medicamentos anunciadas por el gobierno, ¿considerás de alguna manera que va a colaborar con la baja inflacionaria y que va a poner de alguna manera en línea a aquellos fabricantes de alimentos y bueno, también a la industria farmacéutica a que los precios vayan hacia la baja? Mira, yo creo que sí, puede ser. A ver, estos son cuestiones secundarias. Lo que claramente te baja la inflación es el hecho de que tengas una política monetaria y fiscal sólida. Sí. Después todas estas cosas lo que ayudan es a que se ordenen las expectativas, ¿no? Bien. Porque, a ver, Argentina viene con una estructura de pensamiento o una costumbre de, bueno, todo se ajusta por inflación total, nadie le erra ajustando los precios, y además si no lo haces te comen los costos y te fusilan, ¿no? Sí. Entonces es difícil cambiar las expectativas rápidamente, es difícil cambiar la inercia también, porque, bueno, sobre todo a esta velocidad. Porque, por ejemplo, lo más obvio, los salarios. Vos tuviste un salto inflacionario en diciembre, uno de enero. Se ajustan los salarios de diciembre a enero, en enero se ajustan los de febrero, en febrero, en marzo ya vienen atrasados los salarios casi un mes. Entonces siguen subiendo los salarios, es muy difícil que alguien diga, no, yo voy a mantener el precio mientras los salarios me están subiendo, porque por ahí termino mal. Y calcularle cuánto, y decir, bueno, sigo aumentando los precios como siguen aumentando los salarios, pero no aumento un pomo. Exacto. Entonces tenés que elegir algo en el medio, y elegir algo en el medio no es tan fácil porque depende, hay un valor en donde la rentabilidad se te empieza a caer o no tenés rentabilidad, hay un valor donde no vendés y tampoco tenés rentabilidad. Entonces ese proceso de prueba y error lleva un tiempo, no es instantáneo. Claro, por supuesto. Y en algunos rubros, sí. Y en algunos rubros incluso peor, porque no podemos, son por ejemplo servicios donde yo puedo modificar el precio una vez por mes. Bueno, eso puede llevar algunos meses todavía, hasta que encontrás el punto donde el negocio sigue funcionando, ¿no? O donde podría funcionar en un tiempo. Exacto. Ahora, días atrás, yo no sé si fue antes de ayer, me parece, el ministro Caputo se reunió con los supermercadistas y les pidió, ¿sí? Les pidió que las famosas ofertas del 2x1 sean deshabilitadas, ¿sí? Y que le pongan el precio real a cada producto sin este tipo de ofertas. Hoy algún supermercado no hizo caso omiso a lo que planteaba precisamente el ministro de Economía. Él alegaba que, y es real, el INDEC no releva esas ofertas. Pero hoy celebró precisamente el gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Economía, como te decía, que algunos supermercados hayan retirado este tipo de ofertas y, de esa manera el INDEC va a poder medir esos precios. ¿A qué se lo adjudicás? ¿Al temor por las importaciones de alimentos o porque tomaron conciencia del estado de situación en el cual se vive en Argentina? No, es una mezcla de cosas. A ver, siempre se habla de la política de precios como un tipo más de política económica. Yo no lo considero un tipo de política económica, pero no digo que sea totalmente inútil. ¿Qué es la política de precios? Es estos días decirle, mira, escuchame, bajen los precios, contengamos los aumentos de salarios, etcétera. Siempre se aplicó. Ahora, ¿cuál es muchos malentendieron la discusión sobre este tema en materia de política económica. Muchos que decían, no, bueno, lo de Moreno está todo mal, es que estaba todo mal. Sí, no porque estuviera mal aplicar política de precios, lo que pasa es que está mal aplicar política de precios si no tenés política económica de verdad. Claro. Sí. Entonces, esto es como decir, vas a vender el auto y en vez de arreglarlo, lo lavás. Decís, bueno, qué buen ejemplo, sí. El auto está todo roto, pero lo está lavado. Eso le aumenta el precio, no te va a resolver el problema de que el auto no ande. ¿Eso significa que no tenés que lavar el auto? No, el auto tenés que lavar,
está bien lavar el auto, además de arreglarlo. Claro, tenés que hacer ambas cosas. Tenés que hacer ambas cosas. Entonces, acá lo que estuvo haciendo Caputo es hacer las dos cosas. Por un lado es un ajuste fiscal, un ajuste monetario, y más adelante calculo, o de hecho ya ahora, una vez que empezás después de hacer todos esos ajustes, mejor dicho, después de que hacer todos esos ajustes, en algún momento vas a tener que tomar ese tipo de medidas o lo que llamamos los economistas coordinar el mercado para ayudar a tratar de coordinar el mercado para que las cosas funcionen más suavemente, digamos, ¿no? Para que la transición sea más suavemente, de un esquema de ordenamiento de la economía a otro esquema de ordenamiento de la economía. O sea, porque fíjate esto, cuando vos tenés un proceso inflacionario, el esquema de ordenamiento económico es todo con sube de precios. Todo se resuelve subiendo los precios. Sí. Se arregla una paritaria, hay que subir los precios. Se corrigen las tarifas, se suben los precios. Todo se corrige subiendo los precios y no le va a tardar mucho haciendo eso, cuando estás en un proceso de sube de precios. Ahora, cuando se te empieza a poner un freno a este tipo a la emisión monetaria, a todo aquello que estimula la inflación, bueno, cambia las reglas de juego. Ahora subís el precio y no vendés. Bueno, pará, ¿cuánto tengo que subir el precio? Fíjate que la primera reacción es, bueno, tratemos de hacer promociones para compensar, porque después seguramente el precio se va a volver a subir. Poner promociones implica que en el fondo el empresario piensa que los precios van a seguir subiendo, ¿no? Claro. Sigue con la misma mentalidad. ¿Significa que está equivocado? No significa que está equivocado, porque tiene algunos costos que le vienen de rezago. No es que lo piense así porque es tonto y no se da cuenta, sino porque él ve venir aumentos en los costos que están rezagados, tarifas. Bueno, el gobierno anterior ha pisado los precios de absolutamente todos los bienes. Absolutamente todos los bienes. Ponete la mentalidad del empresario. No es que él dice, che, estos precios nuevos que puse quedaron mal, los tengo que bajar. No, lo que él dice, yo está bien, no los bajo del todo porque yo veo que me van a aumentar los salarios, me van a aumentar las tarifas, me van a aumentar. Claro. Entonces, en algún momento voy a tener que poner estos precios igual, pero en vez de modificarlo, lo que hago es una promoción hasta que todo se normalice. Ahora, si vos fueras un empresario en un mundo sin inflación, no actuarías de la misma manera. No. Totalmente. Sí, yo sabés que digo, Fausto, a ver si estás alineado conmigo. Para mí los empresarios formadores de precios no existen. Lo que te forma el precio es la espiral inflacionaria. Exactamente. Estás alineado. Es eso lo que pasa. Entonces vos estás en una economía que siempre tuvo una forma de trabajar y por esa forma de trabajar casi una gran parte del sistema funciona de esta manera. Ahora estás cambiando algunas reglas de juego y el sistema todavía sigue funcionando parcialmente como solía funcionar y también tiene que empezar a incorporar estas novedades que no hay más dinero. Entonces, fíjate lo que te pasó en las últimas semanas, que el dólar medio que empezó a bajar. ¿Por qué empezó a bajar el dólar? Porque faltaba dinero. Pero ¿cómo faltaba dinero si vienen emitiendo hace un año? Por lo menos todo el último semestre del año pasado tuvieron récord de emisión. Bueno, sí, lo que pasa es que el gobierno puso el freno a la emisión, no lo frenó del todo, pero lo frenó bastante en estos primeros meses, y los precios siguieron subiendo. Entonces en un momento no había crecido tanto el dinero como para pagar todos esos precios que se pusieron. Y empezó a faltar plata, ¿no? Eso obviamente genera un efecto recesivo, porque ahora no hay suficiente plata en el mercado para pagar todos los precios que pusimos, no se vende, tenés un efecto recesivo y las empresas dicen, bueno, vamos a poner promociones a ver si la gente compra más para aumentar los volúmenes. Exacto. Y ahí quedamos. Que es la decisión que se viene tomando más o menos en los últimos décadas prácticamente, siempre que pasa esta cosa. Eso en parte implica que no hay una confianza o una credibilidad en el mercado que la inflación pueda bajar rápidamente, o que pueda bajar tan rápidamente. No digo que no esperan una baja en la inflación, sino que sea muy, muy rápida. Y entonces, por lo tanto, dicen, no, bueno, tarde o temprano estos precios van a volver, estos precios que puse mal, que me pasé de rosca, en vez de bajarlos a una promoción, cuando la economía aumente los costos, cuando los costos aumenten y se recomponga y siga el proceso inflacionario, estos precios los voy a volver a ver, entonces no lo bajo. Yo, ¿sabés qué estoy viendo, Fausto? El argentino no estaba acostumbrado a la ley de oferta y demanda.
Pero hoy, ¿vos sabés Cuando que algo lo de estoy eso- viendo? algo de eso hay, algo de eso hay. Claro, claro, y es muy sano que ocurra Este, esto. es muy sano, es natural, pero lo que pasa es que tampoco es que se pueda aplicar de una estos esquemas, porque no te da la economía, o sea, Claro, porque ya te digo, hay cosas que quedan atrasadas, los salarios quedan atrasados. Entonces, sí. ¿cómo le decís a un empresario, no, che, subiste el precio demasiado, fíjate que no estás vendiendo? Cuando dices, sí, no, si me parece que si no lo subo, me comen vivo los costos, porque ahora viene salario, tasa, bueno, tasa entera no, pero salarios, tarifas, etcétera, y tengo que subirlo. Entonces, no es sola, es como que querés frenar un tren, pero viste, frenar el locomotor y los vagones te empiezan a apilar. Claro, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, ¿cuándo ves la posibilidad fehaciente de que disminuyan los impuestos? No, yo creo que eso va a llevar un rato. ¿Va a llevar un rato? Claro, porque acá el gobierno claramente en materia de política económica tomó una decisión para mí completamente lógica, que es decir, bueno, me voy a encargar de una cuestión. Atacar fuertemente, claro, el tema de la emisión monetaria y buscar el déficit cero. Ahí, están focalizados ahí. Exactamente. Bien, para luego... La clave, Sí, primero es ir, sí, pero el objetivo es la inflación. sí, Está sin claro duda. que acá la prioridad número uno es la inflación. Todo lo demás, prioridades, todas las otras cosas que yo creo que el gobierno quisiera hacer, por ideología, por lo que fuera, pero que estaré dispuesto a hacer, todo lo demás quedó en segundo plano. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenés? Tenés el impuesto le gustaría bajar al gobierno, sí le encantaría, pero Sí. nomás tiene que subirlos algunos, porque no tiene plata para bajar el déficit fiscal, no es tan fácil bajar el déficit fiscal tan rápido, y la verdad es que sin bajar el déficit fiscal no hay lucha contra la inflación, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. dice, bueno, voy a tratar de bajar lo más que pueda el gasto, y los que no, voy a bajar el gasto rápidamente, porque tengo tarifa, la Corte Suprema, no solo la tarifa, el Congreso. Bueno, que no puedo bajar el gasto, lo trataré de compensar con algo más de impuestos, pero la prioridad es bajar la inflación. No digo que bajar los impuestos no sea importante, pero no es la prioridad. No es la prioridad. Entonces, la hoy prioridad, por hoy. ¿Y hoy por hoy. cuándo? Entonces, perdón, Sí, para mí, primero tenemos que lograr bajar la inflación, equilibrar las cuentas públicas, sí, etcétera, etcétera, comparto. etcétera. Sí. Esto va a ser un alivio ya, porque el impuesto, por algo decimos impuesto inflacionario. Sí. Y después, sí, vendrán para mí una segunda, tercera etapa, yo creo una tercera etapa de gobierno, ya donde empiezan a enfocarse en esos temas. Reforma previsional, Sí. reforma tributaria. Reforma laboral. Pero para reforma laboral. Para mí primero viene este esquema antiinflacionario, que saca la inflación, el ordenamiento de la política fiscal y monetaria. Después vendrá lo que es el plan de estabilización propiamente dicho, que es, bueno, ahora que tengo el Banco Central funcionando, primero hay que hacerlo funcionar el Banco Central de nuevo. Una vez que tenga el Banco Central funcionando nuevamente, o sea, habrá que ordenar también la cuestión fiscal, porque hasta ahora el ajuste fiscal vino a las trompadas, Sí, es no real. es muy ordenado, es más No. bien están repartiendo piñas Sí. por todos lados, Sí. pero no es que dicen, bueno, esto vamos a gastar en esto, vamos a gastar en esto otro, en esto no vamos a gastar, no está así. Eso, calculo que esto es lo que se viene, y en algún momento, y cuando tengas eso, ya vas a entrar en una segunda etapa donde vas a salir de cepo, imagino que ordenar el programa monetario, ordenar el programa cambiario, y ordenar el ajuste, el estado con lo que quedó de gastos, ¿no? Ingresos. Y después de eso, me imagino que recién ahí vas a empezar a plantearte estos temas de reforma tributaria, previsional, etcétera. Ahora, ¿tiene mucho peso la ley base o la ley ómnibus? Digo, que se apruebe la misma, el proyecto este. Y sí, porque hay algunas cosas importantes. Hay una cosa que es medio dura, que es la reversión del impuesto a las ganancias. Sí, como para, sí. Eso no va a ser fácil, pero bueno, me parece que eso es para poder cerrar la brecha fiscal. Habrá que ver si eso tampoco, depende cuánto dé, habrá que ver si no le ayuda a cerrar también abrir el cepo cambiario, perdón, salir del impuesto país. Que es un tema, porque ese impuesto país es un impuesto que altera la orden cambiaria, altera el mercado cambiario. Está claro, está claro. Bueno, una de las bombas que dejó Massa precisamente fue este tema de disminuir el piso del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?
sé qué. Sí, no, Massa, digo que fue una de las bombas que dejó de una manera irresponsable, electoralista y demagógica en torno a la disminución del impuesto a las ganancias. Porque lo hizo de una manera Claro, irresponsable, ¿no es cierto? claro. Yo creo que había una oportunidad también por ordenar un poquito ese lío que había quedado ahí, porque fue todo irresponsable del impuesto a la Sí, ganancia que hizo. todo. Todo. Porque Exactamente. primero empezaron con suba de mínimo no imponible, distorsionando completamente el mercado. Entonces vos ganabas, no me acuerdo cuánto, no me acuerdo, ponés 300.000 y no pagabas, ganabas 300.000 uno y te reventaban impuestos. Después quedó una distorsión enorme entre los autónomos, que son los olvidados del sistema tributario Bueno, argentino. nosotros, pero olvídate. Yo soy autónomo, me quiero matar. Bueno, que es una cosa increíble. Bueno, es un régimen que para mí hay que liquidarlo, que termine con el régimen autónomo. No sirve para nada, solamente sirve para reventar a un par de personas, porque tampoco son tantos, son 300.000 contribuyentes. Sí. De hecho, la norma prácticamente los considera todos evasores, todos autónomos son evasores. Sí. De movida. Entonces tenés un impuesto no imponible más bajo. Mucho. De hecho, el mínimo no imponible autónomo te convierte, es apenas pasar la línea de pobreza. Claro, ¿qué son? ¿750.000 pesos? ¿800.000 pesos? Eso es bajísimo. Claro, es muy bajo. Vos podés ser pobre y tener que pagar impuestos a la ganancia siendo autónomo. Exactamente. Una locura. Una locura. Total y absoluta. Entonces, autónomos es como, bueno, eso hay que reformarlo, pero es un régimen que es ridículo porque se considera que los autónomos son mini empresitas y estás hablando de que para entrar en autónomos es un... claro, una cosa fue cuando autónomos, estamos en la década del 90, y hasta, creo que eran $24.000 anuales o $48.000 anuales de ganancia. De ingresos, claro. De ingresos, siendo monotributista, ¿no? Perdón, $400.000. $400.000 de ingresos anuales, era monotributista, y si tenías más de $400.000 anuales pasabas a ser autónomo. O sea, estamos hablando de un tipo que sí, está bien, facturaba un palo verde por año, y bueno, ese tiene capacidad de pago y de ordenar las cuentas con el lío que es. Ahora no, ahora es al revés, o sea, es un décimo de lo que en ese momento. Entonces, claro, pasan autónomos, gente que tiene un sueldo bueno, pero que no es una empresa, no es una mini empresa, con declaraciones juradas, IVA, etcétera. Sí, entonces, es una locura ese régimen. Y al divino botón, porque tampoco son tantos. Entonces es un régimen que es una locura, que afecta a profesionales, muchos de los cuales ganan menos que sus pares que trabajan en empresas, etcétera, y que pagan mucho más impuestos, y encima mayormente son emprendedores. Entonces, claro, por supuesto. Los emprendedores. Claro. Un régimen completamente ridículo para mí que habría que eliminarse directamente. Habría que hacer que es un nuevo monotributo para autónomos y chavos, hasta $1 millón, una cosa así, ¿no? O $2 millones de facturación anual. Algo que efectivamente demuestre que estamos hablando ya de otro nivel. Otro nivel de ingresos, por supuesto. Por supuesto. La última, Fausto, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado con las interrupciones telefónicas, que hayas seguido muy bien predispuesto para dialogar con nosotros. Te la va a hacer Miguel Riza. Fausto, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel te saluda, ¿cómo estás? Buenas. Mirá, te escuchaba atentamente la charla con Silvio, y algo que yo siempre vengo remarcando, como le pasa a los jubilados, los autónomos no tienen paritarias, eso por un lado. No. Tal cual. Y en torno a lo que hablabas, me quedaron dos cositas para preguntarte. Una respecto al tema consumo, porque con esta recensión el consumo está cayendo, con lo cual no se vende nada, y uno de los, digamos, problemas que veo yo que puede generar esta baja de venta en determinados o en casi todos los rubros y muchos productos, es que algunas pymes van a empezar a cerrar puertas, con lo cual va a empezar a aumentar el desempleo y gente que va a quedar en la calle. Y la segunda pregunta tiene que ver en torno a un rumor que hubo hoy en torno al ministro Caputo, que estaba analizando un nuevo dólar soja para evitar una devaluación. ¿Cómo ves estas dos cuestiones en torno a lo de Caputo y lo que te preguntaba en torno al consumo? El tema del consumo y la reducción de la actividad económica me parece que no hay muchas posibilidades de evitar.
¿no? En ningún programa administracional de estas características. Y estas características en ninguno. Y te lo voy a explicar por qué. Porque en realidad, a ver si se entiende, lo voy a explicar. Vos lo que vos venís con recesión de hace un año, realmente. La actividad económica entró en recesión prácticamente a finales del 2022. Y ya el último trimestre del 2022, estoy hablando ya desde casi un año y medio, la economía ya había empezado a mostrar señales de esta aceleración fenomenal después de que se acabó el rebote post-pandemia. Había una pandemia, ¿te acuerdas que tuvo muerto un año? Sí, sí, sí. Al otro año se empezó a ver, y recién en el 2022 como que la economía salió finalmente de la pandemia, totalmente, y ahí tuviste un rebote de la actividad económica que duró unos meses, hasta octubre, noviembre, que empezó a desacelerarse muy fuerte, y ya en enero, febrero del 2023 ya la economía había entrado en recesión. Después vino la cosecha peor, tuviste 2 o 3 meses malos por la sequía. Por la seca, y después y después apareció el Plan Platita. ¿Te acordás Sí, cómo no recordarlo. El Plan Platita fue una aceleración de la expansión monetaria, que en realidad se vio durante todo el 2023, pero cuando agarramos el segundo semestre del 2023, lo que vemos es una aceleración de la expansión monetaria muy violento. Claro. Eso ¿por qué hacen eso? Bueno, mitiquita, tasa, pases, lo que fuera, trataban de controlar el dólar un poco también con eso, y lo que hacen es tirarle plata a todo el mercado, ¿no? Toda la gente tiene deuda, los plazos fijos se multiplican en pesos, todo crece. ¿Y qué hacíamos en ese momento? ¿Y qué sucede? Bueno, empieza a aparecer la inflación, y acelerarse más la inflación. Casi sin recuperación de la actividad económica, muy poquito efecto sobre la recuperación económica, y mucha inflación. ¿Por qué? Porque mientras los pesos se reproducen fácilmente, los bienes y servicios no se reproducen tan fácilmente. No, hay que invertir para eso. Entonces salimos todos a tratar de cambiar estos papelitos de colores que nos daban por bienes. Se aceleró la inflación montonazo porque no había tantos bienes. La actividad económica se recuperó un poquito y lograste tener un dato positivo de crecimiento en octubre, justo, ¿no? Levemente positivo. Y después en noviembre, diciembre se volvió a caer. O sea, si vos ves la actividad económica, todos datos negativos, octubre positivo, otra vez negativo en noviembre. Empujado por ese Plan Platita. Ahora, cuando vos decís, ahora quiero frenar esto, frena la emisión monetaria, lo que te queda es toda esa inflada de demanda que tuviste emitiendo papelitos, bueno, se tiene que desinflar. ¿Está? Y vos querés que se empiece a desinflar. Lo que vos querés es que se vaya todo, que lo que se desinfle de inflación. Pero no se desinfla tan rápido la inflación. ¿Por qué no se desinfla tan rápido la inflación? Bueno, porque tenés precios que quedan rezagados, quedan los salarios, lo que estábamos hablando antes. Hay como rezagos, hay procesos que todavía no están terminando. Y en el medio tenés que, bueno, entonces, esta desinflar la demanda, en precios que no bajaron, te empieza a pegar, y además tenés tarifas, etcétera, también quedan rezagados, te empieza a pegar sobre la actividad económica. Ahora, más que pensar en el consumo, me parece que hay que pensar en la producción, para que después se genere el consumo, ¿o estoy equivocado, Fausto? Bueno, sí. Estructuralmente es así. Bien. Vos solamente podés consumir si te produce. Claro. Pero bueno, acá lo que está viendo es un desinflamiento de todo, y está pegando a la actividad económica más que la inflación. Fuertemente. Bueno, te agradecemos mucho, Fausto, por tu tiempo y por tus consideraciones vertidas aquí en la Cocina de las Noticias. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, hasta luego. Adiós, hasta luego. Fausto Potorno pasaba por la Cocina de las Noticias, básicamente haciendo foco en la idea